Buenos días, señor presidente. Muchas gracias a todos, especialmente al señor Maldonado, que me brindó la oportunidad de estar aquí hoy. Yo creo que para un médico de calle estar en un foro como este siempre, si más no, impresiona. Me acabo de enterar de que hay muchos compañeros de promoción, de médicos también, no de promoción, sino de profesión, mejor dicho. Con lo cual, probablemente la primera parte de mi presentación, de mi comparecencia, quizás sea redundante porque muchos de ustedes ya conocerán bien qué es la enfermedad, pero yo me he permitido la libertad de asistir aquí para un poco explicar qué es la enfermedad primero, luego cómo está realmente en nuestro país. Yo creo que el señor Maldonado me ha invitado más que nada, no por amistad ni por nada por el estilo, sino porque prácticamente yo desde hace 20 años me dedico a esta enfermedad. Empecé en el año 92, 93 y eso me ha permitido trabajar muchos años en ella y ser reconocido a nivel nacional e internacional como uno de los expertos en esta enfermedad. Como soy miembro de un montón de sociedades nacionales e internacionales. Todas estas siglas se refieren a la ECA, siempre significa o Europa o endometriosis. Y muchas veces nos encontramos que cuando le explicas a una paciente que tiene endometriosis o cuando a una mujer viene y te explica su historia, que es la misma que te han explicado otras mujeres, muchas veces lo primero que te contesta la paciente cuando tú dices el diagnóstico, o que te explica la paciente cuando te viene a visitar y dice que ya está diagnosticada, es que le han dicho, o ella te contesta, ¿endo qué? La endometriosis, lo saben ustedes seguro, es una enfermedad crónica, es una enfermedad que afecta a mujeres jóvenes. Es una enfermedad que tiene tendencia a reaparecer, a recidivar después del tratamiento y que es muchas veces dolorosa e incluso invalidante para la paciente. Es una enfermedad muy frecuente. No conocemos bien cuál es la incidencia exacta, cuál es la prevalencia exacta, pero se calcula que afecta entre el 5 y el 10% de las mujeres en edad reproductiva están afectadas por esta enfermedad. Eso significa que hay más o menos 16 millones en España, en Europa, de mujeres afectas, y en España entre 1 y 2 millones de mujeres en edad reproductiva, en edad fértil, de mujeres jóvenes en los mejores años de su vida seguramente, están afectadas por esta enfermedad. Y es una enfermedad, que como síntomas básicamente produce dos tipos. Va a producir dolor en forma de dolor de regla, o en forma de dolor con las relaciones sexuales sobre todo, pero no un dolor de regla, dolor invalidante, dolor que les obliga a quedarse en casa, a no poder ir a trabajar, a no poder ir a la escuela, a no poder ir a la universidad. Dolor con las relaciones que les impide mantener relaciones sexuales, que para ellas el ver a su marido supone, a su pareja, muchas veces supone un sufrimiento porque piensan, por un lado, que si tienen relaciones les va a producir un dolor insoportable, o piensan que de alguna manera están fallando a su marido. Vean cómo este sentimiento de fallo, este sentimiento de impotencia en las mujeres es una constante en esta enfermedad. Además, muchas de ellas son incapaces, no pueden, por sus propios medios, de conseguir un embarazo, lo cual significa otro elemento más de frustración en sus vidas. Tienen otros muchos síntomas que no voy a citar todos y cada uno de ellos, pero pienso todo en el último de la lista, las alteraciones psicológicas, que muchas veces son causadas por la enfermedad y que muchas veces, ya verán, como luego les explicaré, son a las que se atribuye a la enfermedad. Muchas veces no son la causa, sino la consecuencia de la enfermedad, y es muy importante que estas mujeres tienen, como pueden ver en el impacto que les resumo aquí, una calidad de vida muy disminuida, con alteraciones muy importantes en la autoestima, con alteraciones psicológicas muy importantes, y luego además de los costes sociales que tiene la enfermedad. ¿Y qué es la endometriosis? Si muchos de ellos son médicos ya lo sabrán, pero básicamente es la presencia del endometrio fuera del lugar habitual. El endometrio, para los que no sean médicos, es la capa interna del útero, la capa que cada mes se prepara que la mujer se quede embarazada por el efecto de las hormonas del ovario, y cuando la mujer no se queda embarazada, sale fuera del cuerpo a través de la menstruación, y el ciclo vuelve a empezar cada mes. Al mes siguiente, para esa mujer se embaraza, sino pues eso es repetidamente, entre los 30 años de vida reproductiva de la mujer, lo que pasa cada mes fuera de los embarazos. Pues bien, en esa enfermedad, esa capa interna del útero aparece fuera de su lugar habitual, aparece en otros sitios que, ya verán, pueden ser muchos, pero además ese tejido ectópico, ese tejido que está fuera de lugar, es una enfermedad benigna, pero si son médicos, seguramente esto les sonará. Es una enfermedad que es capaz de implantarse
esas células tienen capacidad de implantarse fuera de su lugar habitual. Son células que tienen la capacidad de proliferar, de crecer, de crear nuevos vasos sanguíneos para alimentarse. Tienen la capacidad de invadir tejidos vecinos alrededor de los que está situados por extensión directa, pero además es capaz de trasplantarse a distancia, de saltar unos centímetros o una distancia más allá, o de incluso de metastatizar por vía linfática y por vía sanguínea y llegar a órganos como el pulmón, órganos como incluso el cerebro. Y además tiene la capacidad de recidivar. Y además no es un cáncer, aunque aquí con toda esta lista de cosas que les puse aquí realmente lo parece. Pues la verdad es que no lo es. Pero algunas mujeres a veces te confiesan que prefieren tener un cáncer cuando te dices, no, ¿qué dices? Pero preferirían, se sentirían mucho mejor apoyados socialmente si el diagnóstico fuese de cáncer y no de endoqué, como lo decía al principio. Hay 3 grandes tipos de enfermedad. Esta enfermedad se puede clasificar, para que luego entiendan un poco lo que les voy a explicar, en 3 grandes tipos. La endometriosis superficial, la ovárica y la profunda, ahora veremos las diferencias entre ellas. Y luego hay un tipo especial de enfermedad, la adenomiosis, en la cual el endometrio aparece fuera de su lugar habitual, que es la cavidad endometrial, pero aparece no fuera de la matriz, aparece en medio del músculo de la matriz. La matriz tiene 2 partes, la capa interna, que les decía que es la que sirve para que el embarazo, para que el embrión se implante y tenga el embarazo, y el músculo, que es el que sirve sobre todo para que el día del parto, con las contracciones, el bebé salga y la mujer dé a luz. Pues bien, en la adenomiosis se discute si es una forma de adenomiosis, es una forma diferente. En la adenomiosis, el endometrio aparece en el espesor del músculo uterino. Y este endometrio ectópico, este endometrio que está fuera de lugar, es un endometrio normal y corriente. No es maligno, es un endometrio normal, muy parecido al del lugar eutópico, al del lugar habitual donde debería estar, y por tanto es un endometrio que responde, igual que el normal, a las hormonas del ovario. Y por tanto es un endometrio que se prepara cada mes para que la mujer se quede embarazada. Y es un endometrio que, cuando la mujer no se queda embarazada, tiene la regla. Se inflama y produce una menstruación, entre comillas, interna, que no tiene salida y que es en buena parte responsable de los síntomas de la mujer. Algunas imágenes para que vean de lo que hablamos. Esto sería la endometriosis superficial. Hay, creo que se ven pequeñas manchas de endometrios, como si uno tirase una placa con una brocha, un poco de pintura a la pared de la habitación. Pues bien, en el peritoneo, que es el foro que tenemos en el abdomen por dentro, para evitar las adherencias entre los intestinos y entre los órganos, ahí aparecen pequeños implantes superficiales que crecen hacia afuera de endometrio. Estas serían imágenes, esto sería un ovario con implantes superficiales, la zona de la parte más posterior de la matriz, pero también puede aparecer, esto es el diafragma, esta parte de aquí abajo es el hígado, y esto aquí arriba son focos de endometriosis en el diafragma, justo en el músculo que separa la cavidad abdominal de la cavidad torácica, o en el apéndice. Esto es el apéndice que se inflama de las apendicitis. Pues bien, ese es un foco de endometriosis en el apéndice. Esto es el epiplon, un órgano, digamos, del abdomen, absolutamente invadido por focos superficiales de endometriosis. Otro tipo de enfermedad son los endometriomas ováricos. Hay quistes. La endometriosis, esos focos que vemos en el ovario, a veces penetran y producen quistes que no son verdaderos quistes, es como una costra dentro del ovario, en que hay tejido endometrial que lo que hace es sangrar cada mes con la regla y al final se queda relleno de un líquido de aspecto achocolatado, es como un chocolate deshecho, y que no es más que sangre acumulada mes tras mes después de la menstruación ectópica que tiene esta paciente. Los dos de una imagen de un útero con dos ovarios con quistes, son 2 quistes pegados entre sí y pegados a la parte posterior del útero. La enfermedad tiene una forma mucho más severa que las que he explicado hasta ahora. Además, muchas mujeres, esta forma de endometriosis profunda convive con las otras formas y muchas veces pasa desapercibida al diagnóstico y se diagnostica solo el quiste ovárico, la endometriosis superficial, y se olvida la endometriosis profunda. La endometriosis profunda es probablemente la forma más grave de esta enfermedad. Afecta quizá a la 5ª o la 10ª parte de las mujeres con endometriosis en general, y es aquella en que los focos de endometriosis invaden más de 5 minutos, por definición, el peritoneo. O sea, cuando en lugar de crecer en superficie, crecen hacia adentro, echan raíces por debajo del peritoneo y afectan los órganos como el intestino, como el uréter. A veces se encuentran en la vejiga urinaria, muchas veces es multifocal. Hay focos dispersos en
en todo el abdomen y esa, como digo, produce síntomas más severos, aunque la extensión sea menor. Esto es una imagen de endometriosis profunda. Esto es una vagina, esta parte de aquí es el cuello de la matriz, esto es el fondo vaginal, estos nódulos azules son focos de endometriosis que invaden desde dentro del abdomen hacia el exterior, en este caso hacia el fondo vaginal. Imagínese si esta mujer tiene relaciones sexuales. Esta mujer no va a poder tener relaciones sexuales, casi seguro, por el dolor que le va a producir. Esto es un caso desesperante y, por desgracia, muy frecuente. Esta mujer es una enfermera de mi hospital que consultaba con su ginecólogo durante años por reglas severas y invalidantes, hasta que un día la supervisora de la sala dijo: no vayas, no puedes estar así, tenía la regla, ves a ginecología que te vean los de aquí. El residente que la vio automáticamente hizo el diagnóstico. La operamos y a esta mujer tuvimos que quitarle un trozo de intestino, el uréter y el riñón. Cuando hicimos el diagnóstico ya perdido la función renal. Hubo que extirpar el riñón, una mujer de 30 y tantos años y que por suerte ahora está embarazada. Estos serían, para que lo vean mejor, una imagen, un vídeo de unos genitales internos normales. Aquí veíamos el ovario derecho, el útero, ahora vemos la trompa, la trompa, el ovario derecho aquí debajo, la trompa derecha. Y ahora vean lo que pasa cuando hay una endometriosis profunda. Esto es el útero. Fíjense qué cantidad de adherencias se han producido. Estos son focos de endometriosis profunda que están pegando los tejidos entre sí. Uno es incapaz de ver dónde está el intestino, de ver el apéndice, adherencias a la pared, incluso focos de endometriosis de la vesícula biliar. Tenemos un cirujano general, focos de endometriosis de la vesícula biliar, que realmente es muy poco frecuente de ver. Y como os decía antes, el impacto que esto produce en las mujeres es muy importante, muy importante. Aparte de esta diapositiva que ya les enseñaba antes, observen cómo en este estudio que publicamos hace 3 o 4 años, en el que colaboramos, yo no sé si se puede ver, pero aquí el grupo de Barcelona colaboró en este estudio, incluyendo pacientes que venían al hospital con diagnóstico de endometriosis aún no establecido, con sospecha de endometriosis, con diagnóstico de dolor pélvico sin diagnóstico, o con sospecha, con dolor pélvico sin diagnóstico claro de cuál era la causa, o bien mujeres que venían a hacerse una ligadura de trompas sin síntomas. Y comparamos lo que pasaban entre ellas. Pues bien, fíjense, las mujeres con endometriosis tenían peor calidad de vida que las otras, y en términos de absentismo laboral, contando las horas que no iban a trabajar, contando la disminución de productividad de esas mujeres, en este estudio calculamos que de media las mujeres con endometriosis perdían 11 horas de trabajo a la semana. Calculen lo que eso representa para esa mujer y para esa sociedad. Y aún más grave, calculen ustedes, piensen ustedes, con la gravedad que les he explicado de esta enfermedad, con los síntomas que les he explicado de esta enfermedad, cuál es el tiempo, el retraso diagnóstico desde que la mujer tiene los síntomas hasta que se establece el diagnóstico definitivo. Pues bien, entre 6 y 10 años de media. Es realmente terrible cómo estas mujeres pueden llegar a sufrir en ese tiempo, muchas veces sin tener una causa clara, porque cuando uno pregunta, y se pregunta, ¿y cuál es la causa de que esas mujeres tarden tanto tiempo en ser diagnosticadas? Pues hay una variedad de razones. Las primeras están en la misma mujer, en la misma sociedad. Muchas mujeres lo que hacen es normalizar sus síntomas. Dicen, por ejemplo, cuando les preguntas, yo era una de esas mujeres desafortunadas que tenían simplemente reglas dolorosas. O no pensé que fuese un problema porque mi madre ya lo tenía también las reglas tan dolorosas. Claro, existe el concepto de que la regla debe ser dolorosa. Una cosa es tener un poco de dolor de barriga cuando uno tiene la regla, otra cosa es tener un dolor que te impide hacer vida normal. Perdón, aquí he picado 2 veces. Muchas veces esas mujeres tenían miedo o vergüenza de decir que no podían trabajar simplemente por dolor de regla. De nuevo lo mismo, ese complejo, esa sensación de que la regla, si duele, es que eres floja, o de que tus compañeros van a decir, mira, Pepita, ya no voy a trabajar porque tiene la regla. Ya, claro, la regla, ¿no? Pero también muchas veces el problema es en los médicos. No solo en la sociedad, también en los médicos. Muchas veces simplemente el médico de cabecera me decía, dice esta mujer, que esto es culpa de la sociedad moderna, que las mujeres tomamos pastillas anticonceptivas, pues ahora nos duele más la regla. O simplemente le decían que era un problema psicológico. O simplemente no me hacían las pruebas o me daban un tratamiento calmante o lo que fuese, que sin llegar a un diagnóstico correcto, y no me hacían las pruebas necesarias para llegar al diagnóstico. Es decir, que hay un montón de causas a todos los niveles que al final hacen que estas enfermedades no sean diagnosticadas de manera correcta. ¿Cuál es la causa de la enfermedad? Pues aquí es una diapositiva un poco compleja, no se la miren mucho. Quédense con esta bolita y esta bolita, que es lo que les voy a explicar. Básicamente, la causa de la regla, aunque se discute y no se conoce con exactitud,
todo el mundo está de acuerdo, la mayoría de expertos estamos de acuerdo en que es la menstruación retrógrada. Imagínense ustedes una bolsa llena de líquido a la que, con diferentes orificios, ustedes aprietan la bolsa y el líquido saldrá por todos los agujeros de aquella bolsa. Evidentemente, si la bolsa es la matriz, la sangre saldrá por el agujero más grande, que es la vagina, el cuello uterino y la vagina, pero también saldrá por las trompas. Y esa sangre irá por las trompas a la cavidad abdominal. Y eso pasa en todas las mujeres, o en casi todas las mujeres. Está demostrado que es un fenómeno fisiológico común. Y en algunas mujeres es la causa última de la endometriosis. Pero no en todas. ¿Por qué? ¿Qué tienen esas mujeres con endometriosis que no tienen las demás? Pues probablemente lo que tienen son alteraciones genéticas que aún no conocemos bien, pero que empezamos a estudiar, empezamos a saber, en que esos genes se alteran y hacen que, o bien, el endometrio de esas mujeres sea diferente del de las mujeres normales y tenga más capacidad de pegarse al peritoneo, o bien las células, por decirlo de alguna manera, basureras, que cada mes se encargan de limpiar la sangre que llega al abdomen, esas células funcionen peor que en las mujeres con endometriosis, que en las sanas, y no limpien bien. Sea como sea, el caso es que esas mujeres tienen alteraciones genéticas que no es de un solo gen, son muchos genes que se transmiten de manera diferente, que actúan de manera diferente, y que probablemente hay otros factores que ahora comentaremos que hacen que se expresen más o menos. Y eso explica lo que decía aquella mujer de antes, es que mi madre ya le dolía, o es que a mi tía le dolía, claro. Hay un riesgo de tener endometriosis en familias de primer grado multiplicado por 5 o por 8 veces superior. Pero decía que hay otros factores, y ahí la mano del hombre tiene mucho más que ver. Seguro ustedes muchos de ustedes recordarán el accidente que en el 76 tuvo lugar en Seveso, una ciudad en el norte de Italia, cerca de Milán, en el que hubo un accidente, una factoría química, y muchos de los habitantes muchos no, todos los habitantes fueron expuestos a niveles muy altos de dioxinas. Las dioxinas son un compuesto artificial, no existe en la naturaleza, y que es producto final contaminante de muchos procesos industriales, sobre todo de los procesos de quema de basuras y otros, industrias del cloro y de otros. Pues bien, a los 20 años de ese accidente, en el 96, se inició el estudio que les pongo aquí, el Women's Health Study, el Seveso Women's Health Study, en el que se analizaba cómo esas dioxinas podían actuar como disruptor endocrino, cómo podían afectar la función endocrinológica de la mujer. Entonces, en las áreas más contaminadas se estudió a esas mujeres y se descubrió que no había aumentos en los abortos espontáneos, ni había más defectos congénitos, no había cambios en la edad de la menarquia, de la edad de la primera regla, no había quizá, sin ser significativo, parecía que había algunos problemas con el embarazo y alguna tendencia no significativa al incremento del cáncer de mama, pero esas mujeres en el norte de Italia tenían un incremento muy marcado, casi el doble, de incidencia de endometriosis comparados con el resto de Italia. Y además, ese aumento tan marcado era debido, básicamente, al incremento en las formas severas de endometriosis profunda. Y este es un estudio que hemos publicado en mi hospital, mi grupo, como ven, hace menos de un mes, salió publicado, y en el que, por primera vez, es un tema muy controvertido en la literatura médica, pero por primera vez las dioxinas se acumulan en la grasa, no se acumulan en otra parte del cuerpo. Una vez se acumulan en la grasa ya se quedan ahí para siempre, ya no hay manera de expulsarlas. Y con eso se acumulan en el tejido graso. Hasta ahora los estudios que se habían mirado las dioxinas en sangre. La sangre tiene muy poca grasa. Nosotros fuimos los primeros en mirarlo en tejido adiposo, en tejido graso. Y ahí hemos demostrado claramente que los niveles de dioxinas, sobre todo las dioxinas más tóxicas, están muy, muy aumentadas en mujeres con endometriosis. Por suerte las dioxinas ya están prohibidas y teóricamente no deberían producirse, pero quiero decir con esto que probablemente hay factores tóxicos ambientales que aún no conocemos, quizá metales pesados como el talio, como el cadmio, que puedan influir en el incremento cada vez más notable de diagnósticos de endometriosis. Cada vez estamos viendo más mujeres con endometriosis. ¿Y cómo las vemos? ¿Cómo las diagnosticamos? Básicamente porque insistimos mucho en que una mujer no puede tener dolores invalidantes con la regla. Hay que sospecharlo. Una mujer que viene y te explica es que cuando tengo la regla no puedo salir de casa, hay que pensarlo. Hay que hacerle 4 preguntas básicas y es la mujer que te explica el diagnóstico. No tienes tú el que llegues a él. Luego, por supuesto, hay que hacer uso de pruebas complementarias, pero fíjese que les pongo el diagnóstico de sospecha, la sospecha clínica, una ecografía ginecológica,
y una resonancia magnética pélvica, que parece que son pruebas que están al alcance de todo el mundo. Pues bien, les sorprendería saber cuántas mujeres vienen con ecografías y con resonancias hechas sin diagnóstico. Es muy importante que los profesionales que realicen estas pruebas sepan, o sea, no solo entiende, solo el que sabe lo que busca, entiende lo que encuentra. Y muchas veces los médicos, los profesionales que se encargan de las ecografías o de las resonancias, no entienden lo que están viendo, no saben lo que están buscando y por lo tanto son incapaces de encontrar, de hacer el diagnóstico de la enfermedad. No voy a explicarles cómo se trata la endometriosis porque no es plan, daría para mucho tiempo, pero sí que voy a hacer 4 conceptos claros que creo que todos, como médicos y como ciudadanos, tenemos en esta enfermedad, deberíamos tener. Primero, la endometriosis es una enfermedad crónica que requiere un plan de tratamiento de por vida. Por lo menos hasta que la mujer se quede menopáusica. Como decía antes, esta enfermedad tiene que ver con las hormonas del ovario y entonces necesitamos que hasta que la mujer se cure de manera espontánea cuando ya llegue a los 50 años, que tenga un plan coherente de tratamiento y que intente evitar la cirugía repetida. Muchas veces la cirugía repetida es fuente de problemas por sí misma. Los objetivos de tratamiento han de ser controlar los síntomas, favorecer la fertilidad si la mujer se quiere quedar embarazada, mejorar la calidad de vida, prevenir las recidivas y fíjense que les pongo solo como en último lugar la curación, la eliminación de las lesiones endometriósicas. Esto obviamente es un paso necesario, pero lo más importante para el médico y para la mujer deben ser los primeros, deben ser hacer vida normal y poder vivir como cualquier otra mujer. Tenemos diferentes posibilidades terapéuticas, tratamiento médico, tratamiento quirúrgico, y vamos a elegir uno u otro en función de diferentes aspectos, como son la gravedad de los síntomas, la edad de la mujer, los deseos de la mujer, si la mujer se quiere quedar embarazada o no, qué es lo que ella prioriza, si el dolor o el embarazo, la edad de la paciente. Saber que el tratamiento médico por sí mismo no cura la enfermedad, puede secar los focos de la enfermedad y eso solo va a contribuir a que la mujer haga vida normal, pero ¿qué es lo que nos interesa? Lo que mejora la calidad de vida y permite muchas veces evitar cirugías en pacientes que pueden no ser operadas. Y saber que además hay tratamientos médicos que cuando tú se los das a mujeres que vas a operar, te pueden ayudar a prevenir las recurrencias, las reapariciones de la enfermedad. Es decir, que ahí tienes que ir jugando un poco en función de cada paciente, en función de lo que tienes a tu disposición en cada caso. Siempre digo que cuando viene una mujer nueva le explico que a partir de ahí se acabó ir a Zara, se acabó ir a Mango, hay que ir a hacer corte y confección, ya no vale el pret-à-porter, y habrá que hacer, bueno, pues los tratamientos hay que irlos adaptando a ella y hacer tratamientos a medida siempre. La cirugía, es muy importante tener en cuenta este concepto, este primer concepto de aquí. Lo que hay que intentar es radical con la enfermedad y conservador con la función. No podemos castrar, no podemos histerectomizar a una mujer de 25 años, a una mujer de 30 años porque tenga endometriosis, y se está haciendo, y dejar solo el tratamiento radical curativo para cuando la mujer ya tiene cumplido su deseo genésico, cuando ya tiene una edad que está cerca de la menopausia, etcétera. Pero hagamos lo que hagamos, siempre que podemos a la mujer debemos intentar extirpar todos los focos de endometriosis. No podemos dejar endometriosis detrás nuestro. Es fundamental para ello conocer bien cómo está la enfermedad antes de la cirugía y es fundamental programarte bien la cirugía. Si vas a necesitar a un cirujano, llamarlo previamente, no llamarlo a mitad de la cirugía, decir, oye, tú, el miércoles ven qué tal, un urólogo, otros especialistas. Mejor hacerlo por la laparoscopia. La cirugía mínimamente invasiva, yo creo que a día de hoy es una obligación que todos deberíamos practicar, todos los cirujanos deberíamos practicar, pero no olvidar, que tiene muchas ventajas, pero no olvidar que lo importante es la curación y que si para ello es necesario, porque la técnica no lo permite, la laparoscopia no lo permite, recurrir a técnicas más invasivas como la laparotomía, pues hay que hacerlo. Porque, y además es muy importante esto de aquí, estos estudios que vamos a hablar ahora, este es un estudio de un grupo italiano ya del 2009, lo que decía que la reaparición del dolor y las tasas de reintervención es una cosa claramente operador dependiente. O un estudio nuestro, esto que también es del 2011, en el que decíamos que la tasa de recurrencia después de la operación, del dolor después de la operación, tenía que ver con una surgical completeness related difference, es decir, contra más completa es la cirugía, contra más focos de endometriosis quitamos, contra menos focos de endometriosis dejamos, más fácil es que la mujer se cure. Recordar la infertilidad y recordar que la cirugía, que no hay ningún tratamiento médico que cure la infertilidad, que la cirugía puede a veces mejorar, a veces empeorar, tiene
hay que pensárselo muy bien, porque según qué mujer puede mejorar y según qué mujer la cirugía puede empeorar la fertilidad. Recordar que el único tratamiento que tenemos para la infertilidad en la mujer con endometriosis es la fecundación in vitro, y que la evolución de la enfermedad, si retrasamos la fecundación in vitro, puede hacer que esta ya sea inútil, y que hay que tener presente en estas mujeres jóvenes en que la enfermedad o el tratamiento pueden alterar la fertilidad, tener en cuenta técnicas que hoy en día nos permite la medicina, como son las que llamamos preservación de la fertilidad, sea la congelación de los óvulos o bien la congelación del tejido ovárico. Entonces, con todo esto, ¿cuál sería la situación ideal que deberíamos tener en un país, sea el que sea, para estas mujeres? Pues primero, información. Información adecuada de todas las mujeres y de toda la sociedad. No es tolerable, yo creo, a día de hoy, que una mujer con dolor de regla invalidante, que no puede tener relaciones sexuales, lo que se le diga es que esto es culpa de las pastillas, o esto es culpa de que tú misma te lo creas, o que tú eres floja. Cuando esas mujeres van al médico de familia, deberían los médicos de familia estar preparados y reconocer que sus síntomas son anormales y poder sospechar la enfermedad y derivarlas al especialista. Los especialistas, los ginecólogos de primaria, deberían ser capaces de reconocer las formas graves de la enfermedad y derivarlas a centros especializados, donde se pueda ofrecer tratamiento adecuado a esas mujeres, donde se pueda hacer investigación en la enfermedad y donde sobre todo se pueda hacer formación de nuevos especialistas para que perpetúen este estado ideal. Y por supuesto todo esto debería estar bajo el paraguas de la Administración que favoreciera este tipo de problemas que hoy en día ya os digo que no está, porque en España la situación, aunque es mucho mejor que la que nos encontramos hace 20 años cuando empezábamos, aún no es la ideal. En este momento tenemos en España diferentes asociaciones de pacientes que trabajan por hacer más difusión de la enfermedad entre sus asociadas y entre la sociedad en general. Por desgracia, esas asociaciones, ahora les pongo ahí en Galicia, en Extremadura, en Andalucía, en Cataluña, en Aragón, pero había en Madrid ha desaparecido. Son asociaciones que aparecen y desaparecen a veces porque son muy personalistas y es una sola persona la que hace el trabajo duro y después desaparece. Hay una asociación, por suerte, una asociación nacional de endometriosis. Hay grupos médicos expertos en diferentes comunidades autónomas, probablemente alguna más que me dejo aquí, pero empieza a haber médicos que entienden la enfermedad en diferentes comunidades autónomas y eso es fácil, pero solo hay 2 unidades, como las que les explicaré a continuación, que deberían existir más, que funcionan en España, que son en Madrid, aquí en Madrid y en Barcelona, unas básicamente el Hospital de la Paz y la otra el Hospital Clínic de Barcelona. Hay una gran dificultad a día de hoy en mujeres de las comunidades autónomas en que no hay médicos expertos o ginecólogos con prestigio reconocido en conseguir derivaciones a otras comunidades autónomas. Sobre todo, yo creo que hace que no veo mujeres con endometriosis en mi hospital de fuera de Cataluña mucho tiempo, y las hay porque hemos hecho trampas y se han empadronado en Cataluña. Y reconocer también que ha habido trabajo por parte de las autoridades, por parte de los representantes de ustedes, por parte de los diputados y de los senadores. El senador Maldonado hizo una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados ya en el 2006 y después hizo otra en el año siguiente en el Parlamento andaluz, en el que se instaba a promover la investigación de las causas de esta enfermedad, a trabajar en el diagnóstico precoz y en el tratamiento y a crear un grupo de trabajo que incluyese técnicos, científicos y pacientes para trabajar en estos aspectos que les decía. Fruto de ese grupo de trabajo se creó fueron 2 guías, una en Andalucía y otra en el Ministerio a nivel estatal, una en el 2013, en la que se conocía más o menos, se hacía cuál debía ser, cómo se iba a tratar a estas mujeres desde un punto de vista teórico y qué deberían seguir. El problema es que estos grupos de trabajo, el del andaluz desapareció y el estatal sigue funcionando de manera muy irregular. No es un grupo oficial, es un grupo en el que participo, pero cada vez somos menos y nos seguimos cada vez menos personas, pero nos seguimos viendo y seguimos haciendo cosas. Y de hecho, este año hemos publicado este díptico junto con el Ministerio, en el que se intenta explicar un poco lo que les decía, para los médicos de familia, para los ginecólogos generales, qué deben hacer cuando tienen mujeres con síntomas claros de endometriosis, como estos de aquí, endometriosis severa, y qué deben hacer que es remitir al especialista, al ginecólogo, y hacer el ginecólogo general cuando tiene una mujer con alguno de estos síntomas y que sería remitir al centro especializado. El problema es que no hay centros especializados. O sea, existen, pero no son oficiales. Entonces, ¿qué quedaría por hacer? A mi juicio, y probablemente me dejo cosas en el tintero,
Lo primero sería consolidar el grupo de trabajo ya existente. Este grupo de trabajo que existe en el Ministerio, que estamos trabajando en el Ministerio hoy en día, debemos consolidarlo y hacerlo oficial, que no dependiera de la voluntad de algunas personas. Y deberíamos trabajar por extender este grupo de trabajo al resto de comunidades autónomas. La sanidad está transferida y el Ministerio puede hacer lo que puede hacer, pero no hay ningún grupo oficial de trabajo en ninguna comunidad autónoma todavía. Hay que conseguir mayor conciencia de la enfermedad por parte de la sociedad, campañas informativas a toda la sociedad. O sea, si te duele la regla, ves al médico y no eres floja. Y si tu compañera le duele la regla, que no te extrañe que no venga a trabajar. Quizás se podía incluir la enfermedad en la página web del Ministerio, en el apartado de la Escuela de Pacientes, para que los pacientes puedan ahí tener información fidedigna y contrastada sobre la enfermedad. Habría que hacer, por supuesto, tener esa mayor conciencia entre los profesionales sanitarios, hacer más difusión de las 2 guías que ya existen y hacer que esas guías se puedan aplicar de manera sencilla, difundir también el díptico que hemos escrito en estos últimos meses, hacer un esfuerzo formativo entre los médicos de familia y los ginecólogos generales para que entiendan, hablen de la endometriosis, cuando hablen de la endometriosis, aunque es una enfermedad muy frecuente, piensen en las formas graves de la enfermedad y refieran a los pacientes a los centros que toque. Y, por supuesto, que todo eso, las autoridades sanitarias competentes estén, como decimos en Cataluña, al cap del carrer y ayuden y colaboren en esas campañas y en esas facilidades de enviar pacientes de una comunidad a otra. Y, por supuesto, hay que hacer, yo creo que a nivel ahora muy urgente, hay que tomar algunas medidas, como serían, por ejemplo, trabajar para que las listas de espera disminuyan. Piensen que en mi hospital, tenemos muchísimo interés. La lista de espera de estas mujeres puede estar entre 4 y 5 meses. 4 y 5 meses más esperando la operación. Y, sobre todo, darles prioridad muchas veces en las listas de fecundación in vitro. La estabilidad de estas mujeres solo se puede tratar por fecundación in vitro y la lista de espera, yo creo que en general en toda España está alrededor de 2 o 3 años. A partir de los 40 años ya no se puede esperar un tratamiento de fecundación asistida y esas mujeres, si tú las operas antes, igual, como decía antes, les alteras la fertilidad y luego no se puede hacer un in vitro porque van a esperar 3 años más. Así que esto yo creo que es muy urgente y, sobre todo, preservar la fertilidad dentro del contexto de la sanidad pública, que hoy en día solo es posible para tratamientos oncológicos, para mujeres que han sido sometidas a tratamientos oncológicos. La cirugía en estos casos también puede ser iatrogénica y puede dejar a las mujeres estériles por culpa de la enfermedad y, por tanto, yo creo que hay que incluirlo de manera urgente en el catálogo de prestaciones del Servicio Nacional de Salud. Por supuesto, hay que dedicar mayor recursos a investigación y asistencia. El primero sería hacer un estudio que no sabemos exactamente cuál es la prevalencia real en España y qué impacto tiene. Yo pienso que tenemos medios como el Instituto Carlos III, con el Instituto de Epidemiología, que podía ayudarnos en este aspecto. Y, sobre todo, lo más importante es crear unidades especiales de referencia. Les decía que hay 2 en España, que yo conozco, La Paz y Barcelona, Madrid y Barcelona, en el que las pacientes y el ginecólogo experto en el tema son el centro de la red, pero ahí colaboran cirujanos con todas las especialidades, médicos de laboratorio, psicólogos, enfermeros, grupos de ayuda. Se pueden tener, por supuesto, especialistas en reproducción, nutrición, unidades del dolor. Es decir, hace falta muchísimo trabajo. Estamos trabajando, como decía, con el Ministerio para que esto sea realidad, pero aún creo que estamos lejos y yo espero que de su ayuda que podamos seguir trabajando por las mujeres y conseguir que el futuro de las mujeres con endometriosis no sea el presente negro que muchas de ellas tienen ahora, no, por suerte no todas, pero que sí que sea un futuro esplendoroso como el que les pongo en esta diapositiva. Y estoy convencido de que todos, es labor de todos, médicos, pacientes, sociedad y, como no, autoridades, el poder seguir en esta vía. Espero no haberme atrasado mucho. Muchas gracias, doctor Carmona.